Dos, tres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Nájera, estudio en la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente curso la carrera de médico cirujano dentista. El tema que veremos en este video es tratamiento de laceraciones y cierre temprano primario. Para empezar, las laceraciones son un desgarro de los tejidos epiteliales y subepiteliales. Quizás sea el tipo más frecuente de lesiones de tejidos blandos y suele causarla un objeto afilado, ya sea un cuchillo o un trozo de cristal. La profundidad de las laceraciones puede variar. Algunas afectan únicamente la superficie externa, pero otras se extienden en profundidad dentro de los tejidos, pudiendo llegar a nervios, vasos sanguíneos, músculos y otras cavidades y estructuras anatómicas. Como dentistas, nos encontramos con frecuencia con laceraciones de origen traumático en labios, el suelo de la boca, lengua, la mucosa labial, el vestíbulo y la encía. Debemos explorar la cavidad oral exhaustivamente para identificar aquellas que no están cubiertas. Por ejemplo, los cortes en el vestíbulo pueden pasarse por alto a menos que se retraigan los labios, lo que permite que la laceración se abra. Las heridas en los tejidos blandos asociadas a un traumatismo dentoalveolar siempre se tratan después de abordar las lesiones de los tejidos duros. Suturar primero el tejido blando es una pérdida de tiempo, ya que es probable que las suturas estén demasiado tensas y se desprendan del tejido durante la manipulación intraoral, que es necesaria para reimplantar un diente avulsionado o tratar una fractura dentoalveolar. Además, una vez que las suturas se han desprendido, será más difícil obtener un cierre del tejido en un segundo intento. El protocolo quirúrgico de las laceraciones va a comprender de 4 pasos principales que son limpieza, desbridamiento, hemostasia y sutura. Estos pasos se siguen ante una laceración en cualquier parte del cuerpo, incluida cavidad oral y las zonas periorales. De ser posible, antes de limpiar la herida, anestesiar de manera local o general, considerando la extensión y la gravedad de la herida, la edad del paciente y si hay lesiones asociadas. La limpieza, entonces, consiste en limpiar mecánicamente la herida con agua y jabón para retirar cuerpos extraños. No hay que poner en contacto materiales tóxicos o jabones fuertes con el fondo de la herida durante un tiempo prolongado, ya que puede causar una irritación de los tejidos subyacentes. Las bacterias contaminan de forma invariable cualquier herida expuesta al entorno. Dado que el riesgo de infección depende, una de las vías para disminuir la posibilidad de infección consiste en disminuir el recuento bacteriano en la misma, y una manera fácil de conseguirlo es irrigar repetidas veces la herida durante la cirugía y el cierre. La irrigación, especialmente cuando se realiza a presión, expulsa de la herida las bacterias y otros materiales extraños. Para ello es preciso irrigar con grandes cantidades de líquido a presión. Si bien se pueden utilizar preparados que contengan algún antibiótico, la mayoría de los cirujanos emplean únicamente suero salino o agua estéril, o también antisépticos como povidona iodada y clorhexidina. En las heridas contaminadas, no debe olvidarse nunca la profilaxis antitetánica ni el uso de antibióticos activos frente a los cocos gram positivos anaerobios. Se seguirá el protocolo de toxoide y gamaglobulina antitetánica vigente en función de la situación inmunológica del paciente y de las características de la herida. Como siguiente paso, el desbridamiento consiste en la retirada cuidadosa del tejido dañado, necrótico o isquémico o de cualquier material extraño que pudiera impedir una correcta cicatrización de la herida. En general, el desbridamiento se utiliza únicamente durante el tratamiento de heridas traumáticas o en caso de que los tejidos estén gravemente lesionados como consecuencia de trastornos patológicos. En la región maxilofacial, que tiene una rica vascularización, debe reducirse lo máximo posible la extensión del desbridamiento. Solo se escinde el tejido que no muestra evidencias de vitalidad. En la mayor parte de las laceraciones que encuentra el dentista, no es necesario ningún desbridamiento, a excepción de que afecte el tejido de las glándulas salivales menores. Bueno, el propósito
será dejar libre el lecho de la herida de todo tejido necrótico, esfacelos y detritus. Existen varios tipos de debridamiento y se seleccionará en cada caso el que más se adapte a la situación del paciente, a las condiciones de la lesión, nuestras posibilidades y los objetivos terapéuticos que nos planteemos. Hay diferentes tipos de desbridamiento. Existe uno químico en el que se utilizan productos como pomadas o geles con una o varias enzimas proteolíticas. Su mecanismo de acción se basa en la ruptura de las cadenas proteicas, degradando fibrina, colágeno desnaturalizado y la elastina. Es decir, va a disolver el material a desbridar, además de separarlo de los tejidos sanos. Su modo de empleo va a ser aplicando directamente en contacto con la zona a debridar y la zona debe de estar húmeda. Se van a curar cada 24 horas, que es el tiempo máximo de eficacia del producto, y en el caso de costras secas y duras se deben ablandar primero mediante un apósito húmedo. El segundo tipo de debridamiento es autolítico, en el que su mecanismo de acción va a aprovechar las propias capacidades del organismo de deshacerse de los tejidos y residuos que impiden o dificulten el proceso de reparación cutánea. Para ello es necesario un ambiente húmedo, ya sea con hidrocoloides, alginatos o poliuretanos. Es el sistema de desbridamiento selectivo porque no es doloroso, tiene propiedades antiálgicas y no daña el tejido sano y de neoformación. El tercer tipo de debridamiento es quirúrgico cortante. Va a ser la decisión de tejidos y costras mediante disección cortante y cuya finalidad será dejar el lecho de la herida limpio y libre de tejido necrótico. Es el más rápido y selectivo y es el de primera elección. Si resulta doloroso, se puede aplicar gel de lidocaína al 2%. Este tipo de desbridamiento puede ser parcial, radical. El parcial se realiza de forma ambulatoria en varias sesiones y el radical se realiza en quirófano bajo anestesia y por un cirujano. Hay un cuarto tipo de debridamiento que sería la terapia larval y se utiliza especialmente en lesiones cavitadas y de difícil acceso para procedimientos quirúrgicos o cortantes, con gran cantidad de tejido necrótico y exudado profundo, incluso para heridas complicadas con osteomielitis. No se le conocen efectos secundarios ni alergias y con una distinguida ventaja añadida, que es reducir de forma importante la carga bacteriana en esas lesiones, incluyendo el estafilococo aéreo. Para esto se utilizan larvas estériles de una mosca llamada Lucilia sericata, criadas ex professo en el laboratorio. Estas larvas producen potentes enzimas que permiten la licuación del tejido desvitalizado para su posterior ingestión y eliminación, respetando el tejido no dañado. El siguiente punto del protocolo es la hemostasia, que se define como el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. En todas las heridas se debe evitar que se produzca una pérdida excesiva de sangre durante la cirugía para preservar la capacidad de transporte de oxígeno del paciente. No obstante, existen otros motivos por lo que es necesario el mantenimiento de una hemostasia meticulosa durante el procedimiento quirúrgico. Uno de ellos es la disminución de la visibilidad secundaria a una hemorragia incontrolable. Incluso los aspiradores de alto flujo son incapaces de mantener el campo quirúrgico despejado, sobre todo en el territorio oral y maxilofacial, que cuenta con una profusa vascularización. Otro problema derivado de la hemorragia abundante es la formación de hematomas, y estos incrementan la presión sobre las heridas, lo que disminuye la vascularización de sus márgenes. También aumentan la tensión sobre sus bordes y actúan como medio de cultivo bacteriano, lo que potencia el desarrollo de infecciones en la herida quirúrgica. La hemostasia para su estudio se divide en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se refiere a los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. La hemostasia secundaria involucra la activación del sistema enzimático de coagulación,
cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. Finalmente, se encuentra el proceso de fibrinólisis, el cual se encarga de remover los restos del coágulo una vez reparado el daño tisular. Estos sistemas, en condiciones fisiológicas, mantienen un equilibrio perfecto, que al perderse da lugar a estados patológicos como sangrado o trombosis. La hemostasia de la herida puede alcanzarse de diferentes maneras. La primera de ellas consiste en ayudar a los mecanismos naturales de hemostasia, y se consigue presionando con una gasa o colocando una pisa hemostática en el vaso sanguíneo. Ambos métodos favorecen la éstasis circulatoria y en definitiva contribuye a la coagulación. Los vasos de menor calibre requieren que se aplique una presión durante 20 a 30 segundos, mientras que los de mayor diámetro pueden necesitar de 5 a 10 minutos de presión continua. Un segundo método para obtener la hemostasia es utilizar calor para conseguir que los extremos de los vasos seccionados se fusionen. El calor suele aplicarse mediante una corriente eléctrica que el cirujano concentra sobre los vasos sangrantes, sujetando el vaso con un instrumento metálico como una pinza hemostática o tocándolo directamente con la punta del electrocauterio. Para obtener una coagulación térmica adecuada deben cumplirse tres condiciones: que el paciente debe de estar conectado a una toma de tierra para permitir que la corriente entre en el cuerpo. En segundo, que la punta del cauterio de cualquier otro instrumento metálico o en contacto con ella solo debe de contactar el vaso que está sangrando. De lo contrario, la corriente puede seguir un recorrido no deseado y provocar una quemadura. Y en tercer lugar, la coagulación térmica necesita que se elimine cualquier líquido o resto de sangre que se haya acumulado alrededor del vaso que se ha de cauterizar, ya que los líquidos dispersan la energía y esto evita que se acumule la suficiente cantidad de calor para producir el cierre del vaso. Un tercer método es mediante una ligadura. Si se ha lesionado un vaso de tamaño considerable, se coloca una pinza hemostática en cada uno de los extremos. A continuación, el cirujano anuda una sutura no reabsorbible alrededor del vaso. Si es posible disecar el tejido conjuntivo que circunda el vaso antes de seccionarlo, se colocarán dos pinzas hemostáticas en el mismo, con la separación suficiente entre ellas como para permitir el seccionamiento. Una vez seccionado, se ligará cada extremo y se retirarán las pinzas hemostáticas. El cuarto método para promover la hemostasia consiste en colocar en la herida agentes hemostáticos que actúan interrumpiendo el flujo de sangre. Existen agentes pasivos, que son aquellos que necesitan presión y tiempo para que coagule la sangre y ocasionan un efecto tamponador, un bloqueo de la pérdida de sangre y ayudan a la formación del coágulo de plaquetas, como en la hemostasia primaria, y aquellos agentes activos, que son los que necesitan acelerar la cascada de la coagulación sanguínea, añadiendo agentes coagulantes como la fibrina, trombina o colágeno, y ayudan a la formación del coágulo de fibrina, como en la hemostasia secundaria. Los podemos encontrar a los agentes pasivos en forma de polvo, de mallas, esponjas, láminas y parches. Los mecanismos pasivos se indican en hemorragias leves, son fáciles de preparar y son de bajo costo. Los agentes activos se indican cuando hay un sangrado difuso y localizado. Su preparación es relativamente fácil y su costo es moderado. Existen aquellos que son una combinación de agentes activos y pasivos. Se indican cuando el sangrado es difuso y localizado, pero su costo es alto.